Necesito de ti, como la golondrina necesita de su viento a su favor para jugar. Necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti, su voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Necesito de ti, su amor para predicar a mis amigos de allí. Necesito de ti presentarme como obrero aprobado delante de ti. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos la gracia de nuestro Dios en nuestro favor, de darnos este nuevo día, amén, una nueva oportunidad que tenemos para buscar su presencia también y comunicarnos los unos a los otros. Hoy día supuestamente hay culto en muchos lugares, culto al Señor, amén. Mucha gente le llama servicio a Dios, no, es un culto, amén. La palabra es culto, amén. Culto a Dios, y muchos se reunirán por la gracia de nuestro Dios, amén, y estarán ahí exaltando la grandeza a través de los cánticos, a través de la oración, y también escuchando la voz de Dios. Eso es lo importante, escuchando a Dios a través de un ministro, un predicador, ¿verdad? Un diácono, que imparta, ¿cierto? Siempre por la voluntad de Dios, por supuesto, la palabra de nuestro Dios. Saludamos a nuestro hermano Toño Fícar, amén, desde la 9ª región. Nos mira o nos observa o comparte con nosotros
nuestro hermano Toño Fícar. Un abrazo, hermano Toño, para su esposa, para usted, para sus hijos, para todos los que componen su núcleo familiar. Dios le bendiga grandemente. Amén. Y para la congregación a la cual usted, donde se congrega, valga la redundancia. También a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva, desde acá de Santiago de Chile. Amén. La gran capital. Les saludamos también esta mañana con gozo, con un amor fraterno. Amén. Un abrazo para ella, para su esposo, también para sus hijos y para todo el núcleo familiar que ella compone y la congregación donde ella va, ¿cierto?, diariamente. A los ministros, saludamos a todos los pastores que tienen la responsabilidad de guiar la iglesia. No olvidemos orar por nuestros pastores y cuando se están chocando, ¿cierto?, ahí hay que decirle, pastor, vamos mal, amén, no tenga miedo, ¿cierto? La Escritura dice debemos exhortarnos unos a otros para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Somos hombres, sujetos a pasiones, igual que todos, amén, pero necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos en la fe. Bien. El día de ayer pudimos concluir el capítulo 3 del libro de Primera de Corintios y hoy continuamos con el 4. También saludamos a todos los hermanos del lugar de Vida Nueva, también tienen culto este día, a nuestro hermano Armando y a toda la congregación que él preside por obra y misericordia del Señor. Amén, que sea un lindo culto este día, a los hermanos de Renca, de Cerro Navia, de todos los lugares. Amén. Saludamos a la iglesia en general. Bien, capítulo 4, en el nombre de Jesús. La Escritura dice que todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tiene su sentido, amén, utilizar el nombre de Jesús. La Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús que fue la piedra reprobada por los edificadores, ¿verdad? Aquellos que edificaban en aquel tiempo eran el pueblo de Israel, la religión que ellos habían formado, dejaron de lado, ¿cierto?, al dueño del templo, al que los había llamado, y él lo dijo, amén, no me veréis más aquí hasta que aprendáis a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios se manifiesta en carne y ahí ellos no le conocieron. Bueno, no le conocieron como Dios Espíritu, menos le iban a conocer como Dios en la carne, puesto que entró en ellos un embotamiento, entró en ellos una dureza. Bueno, y eso también permitió que usted y yo, como gentiles, ¿cierto?, como no israelitas, no judíos, pudiéramos entrar a esta gracia maravillosa, que nos da esperanza de ¿qué? De vida. Esto nos da esperanza de vida. La vida que Jesús ha puesto en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Él, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Vendré. No dice el Padre vendrá, vendré a vosotros. Porque ahí está hablando como Dios. Amén. El lenguaje que Jesús tiene, la Escritura, hay que pedirle al Señor el entendimiento para poder entender. Jesús utiliza dos lenguajes, el divino y el humano. Y por eso que Él le dice en cierta oportunidad a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Que Dios nos dé sabiduría y nos deje profundizar ahí nuestro entendimiento, nos aclare, ¿cierto?, nuestras dudas y podamos sacudirnos del bichito religioso que poseemos muchas veces en nuestra cabeza. Porque de repente venimos con nuestras tradiciones, en nuestras herencias que vienen de nuestros padres, ¿verdad? Así como yo estaba, ¿cierto?, en el catolicismo, impregnado ahí, producto que mis padres me enseñaron esas cosas. Bueno, Dios permitió poder salir de esa mentira, de ese engaño y venir a la verdad. Bien, esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, nosotros ya llevamos 3 capítulos concluidos, lo hemos repasado nuevamente, pero siempre es bueno estar pasando nuevamente por ahí. ¿Para qué? Recordemos, los 4 escritores del Evangelio, Lucas, Mateo, Juan y Marcos, ellos, hermanos amados, recopilaron
los antecedentes con respecto al ministerio de Jesús, lo que hizo Jesús, las obras, los milagros, las señales, las enseñanzas quedaron plasmadas ahí. Ese es el orden. Luego, el libro de los Hechos es un libro histórico. Escuche bien, un libro histórico donde relata la historia de la iglesia en el primer siglo. Ya, ese es el orden. Y luego, desde Romanos hasta Judas, si no me equivoco, vienen las cartas doctrinales para toda la iglesia, pastores, hermanos, para todas, doctrinales, ahí donde se hace el ordenamiento de la doctrina. Este libro de Primera de Corintios, lo que el Espíritu Santo hace, opera a través de Pablo, es ordenar a esta iglesia gentil, porque ellos estaban adorando a Dios de la manera de ellos, como sucede hoy día, muchos por emoción. Dice, yo siento esto, esto no es de sentir, esto es de, hermanos amados, de lo que dice la Escritura. Así lo dijo el Señor, el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Por qué decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Se fija? No es cosa humana, esto nunca ha sido humano. La iglesia no es un ente terrenal. ¿Estamos en la tierra? Sí, estamos en la tierra, pero no somos de este mundo, no pertenecemos al sistema mundano. Entonces, la iglesia es un ente espiritual que se rige por la palabra de Dios y a través de su Santo Espíritu. No es algo místico tampoco, de alucinar tampoco. Es algo sobrio. Es algo sobrio. Amén. Así que, hermanos, vamos a ver este ordenamiento que Pablo está haciendo en medio de la iglesia de Corintios, una iglesia desordenada, llena del Espíritu Santo, pero desordenada. Tenía todos los medios, pero desordenada. Como suele suceder hoy día en muchos lugares, que a veces, hermanos, perdone la expresión que voy a usar, hacen el ridículo y el mundo se burla de esto. La iglesia es una iglesia sobria. Los apóstoles no anduvieron alucinando, y usted ve a Jesús nunca anduvo alucinando cosas. Siempre se basó en la realidad, en la verdad, y en la sobriedad. Nunca fuimos en el sentido llevado al Señor por la emoción, ¿cierto? Por las cosas terrenales, porque por ejemplo ¿cuánto se llama? En la tentación podía haber cedido. La Escritura dice que ayunó 40 días y sintió hambre. Lo terrenal, sentir hambre es natural, y mayormente después de tanto tiempo, ¿cierto? Sin comer. Entonces, hermanos amados, ay, tengo un animalito ahí que fíjate, en lo terrenal es natural, pero Jesús no cedió a ninguna de las tres tentaciones humanas que Satanás le hizo. El poder, ¿verdad? El hambre y la tentación. Entonces, hermanos amados, el apóstol Pablo dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primeramente los apóstoles. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. Ahora recuerde que son 5 los ministerios: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y pastores. 5 ministerios, de los cuales hoy día, ¿cierto?, el ministerio apostólico y el ministerio profético ya colocó su parte en los primeros tiempos. Por eso que Pablo dice a fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Estoy hablando del ministerio. ¿Amén? Ministerio, algo constante, permanente. ¿Amén? Porque los ministerios son permanentes, los dones son temporales, cuando Dios los quiera usar. Pero los ministerios son permanentes. El pastor es permanente, no se es pastor por un día. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, del lugar de Semillero. Un abrazo, hermana Laura, que el Señor Jesús le bendiga grandemente.
Y esto es lo que debemos entender, porque a veces suceden cosas que nosotros no podemos entender, porque las llevamos al plano de lo que nosotros pensamos o las llevamos al plano místico. ¿Mm? Los ministerios, vuelvo a repetir, son permanentes. Y esto lo va a aclarar Pablo un poquito más adelante, para que sepamos, porque hoy día se levanta alguien, ¿cierto?, con algún don y se cree que esto es. No, es cuando Dios quiera usar ese don. ¿Mm? Porque Dios es ordenado. ¿Mm? Por eso que Pablo hace este orden a la iglesia de Corintio y dice, ténganos los hombres por servidores. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera ocurrido? ¿Se acuerdan al principio del primer capítulo? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Había una admiración humana con respecto a estos hombres que exponían bien la palabra y trabajaban en la obra de Dios. Y es lo que pasa, ¿cierto?, en la cultura griega. Sí, de la admiración, de ser seguidores de hombres. El Señor habló del proselitismo. ¿Mm? ¿Se acuerda? Nos dijo que los fariseos, ¿cierto?, eran prosélitos y hacían a un prosélito y lo hacían 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo hacían seguidores de hombres. Y esto es lo que Pablo no quería, que este pensamiento proselitista operara, y porque estaba operando en la iglesia de Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Entonces Pablo se estaba sacudiendo de estas cosas y a la vez también estaba sacudiendo a los demás. ¿Para qué? Para que no cayeran en esta falta, no cayeran en este pecado de ser seguidores de hombres. Nosotros amamos a nuestros pastores, pero si el pastor se muere no nos morimos con él, perdónenme la expresión. Amamos a nuestros pastores, pero si el pastor se va atrás del pecado, no seguimos al pastor. No podemos seguirnos. O sea, podemos tener muy buena amistad, pero lamentablemente es así, no debemos descolgarlo. El hombre se va al mundo, ¿cierto?, a practicar. O sea, si cae en pecado es diferente, porque si cae en pecado hay que restaurar. Pero si va al mundo, no puede, usted no lo siga, no lo siga. Y si está en falta, usted debe tener la autoridad de Dios para exhortarlo, como corresponde, como dice la Escritura, como a padre. A los ancianos, como a padre. Y si hay alguna acusación, con 2 testigos. Y siempre con la altura, ¿cierto?, la madurez que debemos tener como iglesia, como pueblo. No divulgarlo tampoco al mundo, tampoco. Las cosas las arreglamos dentro. ¿Mm? Y si hay que sujetarse a disciplina, hay que sujetarse. Esto es lo que Pablo quiere enseñar. Entonces dice, ténganlo los hombres, ¿cómo? Por servidores, somos siervos, servidores y administradores. Necesitamos su oración, necesitamos su ayuda para administrar. Amén. Mayormente la del Señor, por supuesto. Entonces también cometemos errores. Ahora bien, se requiere, escuche, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primeramente, fiel. El hombre de Dios tiene que ser fiel a Dios, a Dios. Amén. En todo sentido. Si es fiel a Dios, es fiel a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios y va a saber cómo administrar. ¿Se fija? Yo en lo muy poco tengo que ser juzgado, dice, por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Mm? Pero el que me juzga es el Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su comportamiento. ¿Mm? Y apela, ¿cierto?, a su buena conciencia, a la de él. Él dice que en muy poco tiene que ser juzgado. O sea, que alguien pueda decirle, oye, Pablo, tú eres avaro, tú eres esto, tú eres acá. ¿Mm? Tú eres fornicario, tú eres adúltero. No, no lo dice acá. O sea, defiende su condición. Pero eso tampoco le da, dice, lugar, ¿verdad? Que él va a ser salvo por eso, o va a ser justificado por eso. Se sabe que el que nos justifica a nosotros es Jesús, a través de su muerte y resurrección. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, el que juzga las intenciones. Por eso que hay que tener cuidado, hermano. El que juzga las intenciones del corazón. Porque hay pensamientos que no se llevan a cabo en el hombre. Bien, es cierto que el Señor dijo que por sus frutos se conocería el árbol,
De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted quiera saber qué es lo que hay en una persona, empieza a hablar con ella. Si hay odio, va a empezar a estilar odio. Si hay envidia, va a empezar a estilar. Y usted va a saber. Pero las intenciones son diferentes. Porque las intenciones muchas veces, hermanos amados, no se llevan a cabo. No se manifiestan. Entonces, esa la conoce Dios. Por eso que fue juzgado Ananías y Zafira. ¿Cuál fue la intención de Ananías y Zafira? Llamar la atención de los demás. Y sin embargo, ellos robaron y mintieron. Eso se salió a luz porque el Espíritu Santo lo reveló. Si no, Pedro no hubiera sabido. Ellos eran llegados con la heredad, ¿cierto? Lo prometido, porque se lo prometieron a Dios, no se lo prometieron a Pedro. Y ahí está, hermano, el pecado que cometió Ananías y Zafira, lo hemos visto muchas veces. Entonces hubo una intención en el corazón de ellos. ¿Cuál? El ser visto por los demás. Ah, mira, Ananías y Zafira también. Porque si usted lee, dice parte diciendo que Bernabé tenía una propiedad y la vendió. Y todos los que tenían propiedades la vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles repartían, no se la echaban ellos en ropa ni en cosas de ellos. Repartían de acuerdo a la necesidad que había en la iglesia. Recuerde que la iglesia en ese tiempo estaba en un puro lugar, estaba en Jerusalén. Después la iglesia fue expandiéndose por los diferentes lugares. Cuando vino la primera persecución, cuando Jacobo fue muerto, ¿cierto? Y Pedro fue encarcelado, vino una gran persecución y la iglesia se esparció más allá de Jerusalén, porque el mandato era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí la iglesia se expande a Judea, a las regiones de Judea, y también se expande a la tierra de Samaria, donde los samaritanos, donde encontramos a Felipe predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es cierto, hermanos, nosotros no podemos pensar más allá de lo que la Escritura nos enseña. Y hoy día muchos han ido más allá, pensando, ¿cierto?, que hay otra creación, que hay otra mujer. Lo hemos visto, hermanos, días atrás, ¿cierto?, en muchas enseñanzas, y nosotros tenemos que indagar más profundamente. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, dice el apóstol. Ya estáis ricos, y nosotros reináis. Ojalá reinase, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué pasaba aquí? Aquí en Corinto había una jactancia tal que se creían lo único. Y por eso que Pablo les reprocha su actitud, como pasa en muchos lugares hoy día. Se creen exclusivos, se creen la iglesia especial, la iglesia única. Y Pablo les llama la atención, porque ellos no habían padecido nada, por hermano. Fueron los apóstoles los que fueron el espectáculo para muchos, que fueron perseguidos, que fueron vituperiados, que fueron mancillados por la gente. Es como el que se convierte hoy día, ¿cierto? Y no ha vivido nada del Evangelio. Entonces, ¿de qué se capta? ¿De qué se jacta, hermanos amados? ¿De qué se jactaría la iglesia el día de hoy? Si esta iglesia moderna, en comparación de la iglesia que pasó al principio aquí en Chile, si te va la historia, a nuestros antepasados les tiraban las bacenicas con excremento, con orina. Los perseguían y a muchos los mataron. Y ahí están enterrados muchos ahí en el cementerio de Santa Lucía, que no es cementerio, es un cerro turístico. Entonces, hoy día, esta iglesia actual se jacta de nada, que no ha vivido nada. Un evangelio cómodo, un evangelio sencillo. Y cuando viene una prueba,
y nos aprieta los dedos. Empezamos a hablar mal de Dios. En Corintios estaba pasando lo mismo, y Pablo le está aclarando la situación, porque dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros, como a hijos amados. Ellos habían padecido todo. La iglesia lo había recibido así. Entonces, el apóstol Pablo le está recordando para ponerlo en su lugar. Con cordura, hermano, con cordura. No escribo esto para avergonzaros, sino para molestarnos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Aquí está hablando como un padre. Pablo fue el fundador de esta iglesia, de Corinto. ¿Cuánto le costó a Pablo, hermanos amados, introducir el Evangelio ahí, en todas esas regiones, donde el pensamiento griego estaba dominando todo ese lugar? Porque el pensamiento griego fue mayor que el mismo imperio romano. La cultura griega era una cultura que, hermanos amados, pesaba mucho. Entonces había que tener gran poder para poder, hermanos, persuadir también a la gente a creer al Evangelio. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? Le da 3 alternativas el apóstol Pablo. Con vara, con amor, perdón, con 2 alternativas. ¿Iré con vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Estaba molesto Pablo, molesto por la actitud que tenían los corintios. Hoy día muchos andan igual. Menosprecian al hermano, menosprecian a los verdaderos enseñadores, pero los que cuentan fábulas son aplaudidos. Los que dicen la verdad y hablan a través de la escritura son hermanos relegados a segundos planos. Pero los que hablan vanidades ilusorias son puestos en los primeros lugares. Lamentable por la iglesia. Una iglesia ciega, una iglesia muda, una iglesia que va a la deriva. Donde hoy día hay que entretenerla al pueblo. Se hacen campamentos juveniles para llevar a entretener a la juventud, porque si no la juventud se da al mundo. Hermano, el que es de Dios, palabra de Dios hoy. Y las cosas hay que hacerlas a la medida de Dios, no a la medida de los hombres. Es que es tan aburrido el Evangelio. El Evangelio no es aburrido. No es aburrido. El Evangelio es poder de Dios y salvación. Hoy día hay que entretener la iglesia para mantenerla. Se hacen comidas, se hacen festines, se hacen paseos, con el fin de entretenerla, mantenerla. El que ama a Dios va a permanecer. Porque el que ama a Dios ama su disciplina, ama su doctrina. Ama lo que Dios es y todo lo que es de Dios. Pero el que no ama a Dios, hermano, aunque usted lo amarre con cadenas, no va a permanecer. ¿Por qué? La respuesta es porque no ama a Dios. Si me amáis, guardad
mis mandamientos. ¿Se fijan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso, hermanos amados, es lo que enseña la Escritura. ¿Mm? Agradecemos a Dios por ese amor y por esa bondad. Y aunque sea, hermanos, con vara o con amor, esto va a permanecer hasta el final. ¿Amén? Y qué importante que Dios nos tome en cuenta. ¿Mm? Que Dios nos tome en cuenta siempre. Importante. Aunque nos corrija con dureza, deja ver su amor. Y aunque los corrija con el espíritu de mansedumbre, deja ver ese amor. Que Dios le bendiga. Meditemos, hermanos amados, en las Escrituras. Meditemos en la palabra de nuestro Dios. Siempre, siempre, hermanos amados, buena para nuestra alma. Si Dios así lo permite, el día de mañana estaremos una vez más y mañana tenemos culto con la ayuda del Señor. Amén. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones. A través de tu Espíritu Santo te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque